vista, baby. Arnold Schwarzenegger. Terminator 2. Wherever videos are sold. Now available at Strawberries for 14. Mi profesor de cinematografía siempre me decía dos cosas. La primera, ya cállate a la verga, pendejo, dices puras mamadas. Y la segunda, cada película, absolutamente cada película, tiene al menos 3 versiones. La primera versión se encuentra en el guión. La segunda se encuentra en el rodaje, la grabación de esas escenas. Y la tercera versión es la que todos vemos, la edición. Y no podía tener más razón mi profesor. Es impresionante que una pequeña escena, un pequeño diálogo, una pequeñísima parte de segundo, pueda cambiar el argumento de un filme. Como en la primera película de Terminator. Ya dije que la escena final, donde se nos revela que la fábrica donde fueron a caer Sarah, Reese y el T-800, fue nada más y nada menos que en Cyberdyne Systems, dando a entender que así como la llegada de Reese al pasado dio vida a John Connor, la llegada del T-800 dio vida a su propia especie. Pero también cuenta con muchas escenas eliminadas, siendo esto muy perjudicial para el personaje del Teniente Tlax, ya que nos muestra que paulatinamente creía cada palabra de Reese, tanto así para darle su bendición y darnos una idea que sigue con vida. Estas escenas nutren al personaje, pero por cuestiones de tiempo y ritmo, este desarrollo jamás será canónico. Toda película, absolutamente toda película, tiene escenas eliminadas, solo que muy pocas hacen un corte totalmente dedicado a esas escenas. Terminator 2 es una de ellas, que a lo largo de los años ha tenido varias versiones, mejorando la calidad de imagen, corrigiendo errores y, por supuesto, agregando escenas inéditas. Para empezar, esta versión tiene dos principales tipos de diferencias: alteraciones digitales, como reemplazo de objetos o meramente censura, y escenas extra, agregando un total de 15 minutos al corte de cines. Empecemos con los cambios digitales. En 2017 salió una versión remasterizada de la película original de cines. Además de una clara mejora de calidad de imagen, también tuvo estos cambios digitales, muy parecido a las reediciones especiales de E.T. y de Titanic. Como siempre, te recomiendo tener tu propia copia de la película. Aunque en versiones extendidas es muy raro encontrarlas en servicios de streaming o en torrents de películas. Aunque no te preocupes, yo te diré todo lo que tiene esta versión extendida. Así que, vamos para allá. Los cambios más comunes son la eliminación de equipo de grabación o de cosas que no deberían verse, como el brazo real de Arnold detrás de su brazo robot, o el paquete de Robert, su verga, su pito, su pene. Realmente no es tan explícito, solo se asoma su cabeza, pero en esa versión solo se ve una sombra. También existen cambios para corregir errores de continuidad, como aquí, donde en la versión de cines, el cuchillo que penetra al exterminador se pandea, demostrando claramente que es utilería. En la versión remasterizada, se corrige este error. La más grande corrección de este tipo de alteraciones es el cambio de rostro al doble de Schwarzenegger, que entre más nítidas eran las copias de esta película, se notaba a leguas que el de la moto no era el campeón musculoso. Bueno, pasemos a lo más interesante, las escenas extra. Terminator 2 tiene varias versiones extendidas. La más completa es la versión Ultimate Cut, que tiene 154 minutos a comparación de los 137 de la versión de cines. La primera escena añadida es una muy fuerte, donde el personal del manicomio ataca físicamente a Sarah, solo para que ella tome su medicamento. Una escena cruel, pero muy cliché, en el aspecto de:
siempre te van a maltratar en un loquero. Su función es más que nada para dar una excusa al odio de Sarah hacia los empleados del lugar y la satisfacción del espectador, y a ella también, al golpearlos y amenazarlos. Pero este mismo maltrato aparece en otra escena tiempo después. Sirve para lo mismo, es más asquerosa, y está inmediatamente antes de la venganza de Sarah. Por ende, queda de más. Por otro lado, otra escena añadida es la de Sarah alucinando con Kyle Reese. Una escena bastante especial, ya que nos deja ver una breve interacción con Sarah y Reese después de la primera película de Terminator, donde este le alerta que debe cuidar a John a toda costa, además de dar pie a las dos tramas principales de la película, la trama de El futuro aún no está escrito y la del día del juicio, que aquí nos da un ligero presagio a una escena posterior en la película. Se desconoce el motivo de la eliminación de esta escena, siendo para muchos algo innecesario, y tal vez esos muchos tengan razón. Se eliminó la última aparición de Michael Biehn y los indicios de los conflictos de la película, que aunque estos aparecen posteriormente, un pequeño vistazo desde un inicio hubiese sido mucho mejor para la historia. Las escenas extra a continuación son con el T-1000 como protagonista. La primera ocurre justo después del choque del camión en el canal y de John descubriendo la identidad del hombre que lo salvó. Aquí podemos ver cómo quedó el escenario del choque, donde el T-1000 está perfectamente mezclado con la gente, logrando conseguir un vehículo para irse de ahí y buscar su objetivo. Esta escena está de más, porque anteriormente ya habíamos visto al T-1000 largarse de la explosión, donde ya queda implícito que iría hacia John Connor. La siguiente escena ocurre justo después que el T-1000 haya asesinado a los padres adoptivos de John. Aquí vemos al robot salir de la casa y dirigiéndose rápidamente hacia el perro, donde lo mata y le quita el collar, donde ensangrentado se da cuenta que realmente la mascota se llama Max y no Wolfie. Aunque en la escena anterior, donde John y el T-800 habla por teléfono con el T-1000, con la simple respuesta enfurecida, digámoslo así, del T-1000, ya queda claro que este se dio cuenta que está siendo engañado. Inmediatamente, en la versión super duper, claro, otra escena eliminada toma lugar, donde el T-1000 busca de una manera muy particular alguna pista del paradero de John Connor. Pero no por eso deja de ser interesante, porque podemos ver que con tan solo ligeros toques, la máquina puede tener un amplio escaneo del objeto. No aporta nada nuevo, pero embona perfectamente con la escena siguiente. Las siguientes escenas, sin embargo, sí aportan mucho a la trama, además de cambiar las perspectivas de algunos personajes. En esta, para que el T-800 pueda aprender cosas nuevas, primero tienen que encender un switch dentro de su cabeza, siendo un concepto nuevo a comparación de la versión para cines. En la versión anterior, la máquina aprende cosas nuevas gracias a la nueva reprogramación que los humanos del futuro le dieron. Pasó de exterminar a cualquier humano a toda costa a cuidar a John Connor a toda costa. Gracias a esta nueva orden, da pie a que el T-800 obtenga poco a poco una conciencia y moral humana. Pero en esta nueva versión extendida, esa reprogramación no es suficiente, ya que la misma Skynet quiere que todos sus soldados no piensen por sí mismos, dándoles así este bloqueo, obligándolos a solo cumplir su función hasta morir, siendo así no solo una fuerza de opresión para la humanidad, sino también para las mismas máquinas, dando así un motivo para que estas dos especies sean aliadas y no enemigas. Para poder encender dicho switch, primero tienen que quitar este procesador del T-800, haciendo que este se apague. Con esto, Sarah ve una oportunidad de destruir esta máquina, destruyendo con un mazo este procesador, pero afortunadamente es detenida por su hijo. Esta escena, así como las demás añadidas, es muy interesante. Podemos ver el trauma de Sarah con el exterminador
mostrando un odio hacia esta y el liderazgo nato de John. Pero así como las demás escenas, no ofrece nada nuevo. En toda la convivencia que tuvo Sarah con el T-800, ella le mostraba su desprecio, y en demás escenas podíamos ver el líder que está en John. No solo la redundancia es motivo de la eliminación de esta escena, también puede ser por fallos en la continuidad, como que tuvieron que abrir parte del cuero cabelludo del exterminador, y en las demás escenas no se nota para nada eso, ni siquiera una cicatriz. Además de complicar la trama de la máquina aprendiendo cosas humanas. That's great. See, you're getting it. No problemo. Es por eso que en el corte original, toda esta escena se reemplaza con un simple diálogo. My CPU is a neural net processor, a learning computer. The more contact I have with humans, the more I learn. My CPU is a neural net processor, a learning computer. But Skynet presets the switch to read only when we are sent out alone. La segunda parte de esta subtrama borrada ocurre después de esa noche, donde John Connor, al saber que el exterminador puede aprender comportamientos humanos, quiere enseñarle a dejar de tener una actitud y caras serias y sonreír un poco. Para variar, no contribuye en nada a la historia, pero es muy divertida y amena. La siguiente escena es sobre Miles Dyson, siendo como una segunda presentación, y más que nada como una gran revelación que el empleado que vimos minutos antes trabajando en Skynet es la mente maestra de este proyecto. Pero más que nada, sirve para exponer su pasión en su trabajo, tan empeñado en este que sacrifica tiempo en familia para terminarlo. Realmente en esta escena añade más peso a su personaje, dando más matices al por qué se negaba a destruir el trabajo que le puso tanto empeño en toda su vida en un principio. Pero tal vez sea demasiada exposición, ya que deja en claro que desde un inicio ya sabía que su trabajo iba a causar muerte y destrucción. En el corto original, se nos da una idea muy vaga del científico bonachón que no sabe que su trabajo causará el fin del mundo. Pero aquí podemos ver más a una persona obsesionada por terminar el trabajo de su vida. El siguiente par de escenas ocurren cuando Sarah, John y el T-800 van a surtirse de armamento. La primera es Sarah advirtiendo a su amigo Enrique que huya de ahí, ya que es muy peligroso para su familia. La segunda escena es más interesante. Aquí John, con genuina curiosidad, le pregunta a la máquina si alguna vez siente temor, si siente una emoción en general, pero esta le contesta con un contundente no. Al igual que la escena del Switch, el espacio que deja esta escena es resuelta con un simple audio. See, I grew up in places like this. So I just thought that's how people lived. See, I grew up in places like this. So I just thought that's how people lived. La siguiente escena ocurre con John y el T-800 yendo a detener a Sarah de ejecutar a Miles. Cuando John dice que no importa que la muerte de Dyson evite el fin de la humanidad, la escena eliminada muestra que la máquina contesta haciendo una cara de despreocupación, haciendo enojar a John y recalcarle que los humanos no son máquinas y sienten temor a la muerte. Este tema eliminado del miedo construye mejor el final de la película, donde posiblemente la máquina sí desarrolló miedo y tiene miedo a morir, pero solo queda en una suposición y teoría creada solo por teorizar. El siguiente par de escenas eliminadas no tiene mayor ciencia, solo se muestra a Sarah montando el rifle y apuntando a Miles. En cambio, la escena a continuación es un complemento de la escena de Miles que previamente vimos. En esta, Miles le dice a todos dónde está cada parte vital del proyecto, hasta que nota el superprocesador, que posteriormente destruye. Gracias a la escena anterior, podemos ver todo el peso de ese momento, cómo ese personaje decide destruir el trabajo de su vida para salvar a la humanidad, algo que ya estaba en la versión original, pero aún así, con esas escenas extra, se siente más explícito. Realmente es una pena que las escenas de Miles hayan sido removidas, le dan una perspectiva diferente en el filme. Hablando de eso,
La perspectiva del T-1000 también cambia en las últimas escenas eliminadas. El T-1000, a comparación del T-800, se muestra superior en todo sentido posible. Incluso si comparamos al antagonista de la anterior película, entre más avanza, podemos ver cada daño que el exterminador recibe. Pero el exterminador de este filme, cualquier daño que recibe, lo repara inmediatamente. Esto cambia en esas escenas, ya que se nos revela que el nitrógeno líquido realmente hizo un daño irreparable para el T-1000. El primer indicio de esto es su habilidad de poder mimetizarse con el ambiente, fallando con cualquier cosa que toque. Incluso se le ve que apenas puede estar en su forma humanoide, teniendo interferencia, cual televisión análoga. Esto cambia completamente el escenario final, ya que abre un pequeño rayo de esperanza para que los protagonistas detengan a este monstruo. Incluso también puede verse como una pelea justa. Estas escenas explican el porqué de sus glitches, por qué torturó a Sarah en vez de transformarse en ella desde un inicio, y también explica el por qué John sí disparó a la Sarah impostora, porque no fue el típico cliché de dispárale a ella es la mala, sino por estas mismas averías del T-1000, John se dio cuenta de quién es quién. Estos fallos del T-1000 son las escenas más memorables de la versión extendida, pero hay todavía una escena que lo es más, y estoy hablando del final alternativo, que solo se puede encontrar en la versión Ultimate Cut. Es donde nos muestran el futuro pacífico y feliz, donde se encuentra Sarah y John, donde también se nos revela que toda la voz en off de Sarah es en realidad un diario que ella está grabando. Es tan recordada porque esta escena pone un fin absoluto, no solo a la historia de la película, sino también porque cierra toda posibilidad de una secuela. Por ende, las razones de su eliminación son más que obvias. Con esto, el evento que fue Terminator 2 fue extraordinario, todo un hito en los 90. Se podría decir que esta película fue lo mejor que le pudo pasar a la franquicia. Pero la T2 manía no acaba ahí. A comparación de la película anterior, este filme en especial tiene una atracción de parque temático, donde no solo es un recorrido como una montaña rusa, sino también cuenta con un cortometraje protagonizado por Schwarzenegger y Furlong, además de ser producido por el mismo Cameron, considerada por muchos la verdadera Terminator 3.